uno elige esta profesión por algo. Yo elegí ser actor, o sentí la vocación de ser actor, que es algo más complicado, que tiene que ver con muchas cosas, pero sentí la necesidad de expresarme de esta manera sobre el teatro o delante de una cámara o detrás de un micrófono desde muy temprana edad. Esta es una carrera de intercambios, de aproximación, de sentir libertad sobre un escenario o delante de una cámara. Y aunque yo soy una persona bastante tímida, o sea, de una timidez que a veces raya quizás en lo enfermizo, pero yo sentía que sobre un escenario poco a poco yo iba conquistando un espacio de libertad y de juego, porque concibo esta profesión como un reto a jugar, a divertirme, a hacer voces, a jugar con los personajes. Yo creo que es una manera, nuestra profesión, de mantener ese espacio que uno conquista en la niñez, en que no le importa una cosa y de una cosa entra y sale con la mayor naturalidad del mundo. Eso también, de alguna manera, somos los actores. Hoy yo quisiera referirme no solo a estas elecciones que va tomando el actor en la medida que va avanzando hacia la construcción de sus personajes, sino a las diferentes estrategias que tiene el actor a la hora de asumir su trabajo. O sea, hay un tipo de actor que por lo general es más propenso a realizar caracterizaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un actor que mi trabajo básicamente ha estado centrado en caracterizaciones de personajes, o en el humor, o en asumir personajes femeninos con una manera muy particular de hablar. O sea, es una manera también de enmascararse sobre ser enmascarado. Y hay otro tipo de actor que es el actor que continuamente, trabaja sobre sí mismo. Y no quiere decir que un tipo de actor sea mejor esta manera o peor que el otro. Yo creo que las dos maneras son muy válidas, pero uno sí debe estar muy consciente de eso. Yo recuerdo que en un momento de mi vida yo me ponía a pensar, porque uno debe pensar justamente en su profesión cada día y reflexionar. Debemos ser muy críticos con nosotros mismos. Y yo pensaba en cierto momento de mi vida que me resultaba más fácil escudarme o enmascararme en otro personaje que actuarme a mí mismo. Y decidí hacer otras cosas, asumir otros personajes, asumir quizás otros géneros, o por ejemplo dentro del humor empezar a entrar y salir, o sea, a contar cómo hacía el personaje, que fue lo que más o menos traté de hacer en el espectáculo Aquí Cualquiera Roba, que es un espectáculo de humor, que la idea o matriz del espectáculo es un poco la fábula de qué va el espectáculo. Es un espectáculo donde supuestamente me han robado los personajes y tengo que irlos reconstruyendo delante del público y con algunos elementos, pero también lo hice como una manera de jugar conmigo mismo, a ver cómo yo podía entrar en un personaje delante del público a partir de una caracterización física o a partir del uso de la voz, de pequeños elementos como un vestuario no completado, y que el público vaya completando eso sobre la marcha junto conmigo sobre el escenario. Esa fue la matriz, por ejemplo, de Aquí Cualquiera Roba, que yo quisiera regalarles nada más que un fragmento.
que si a un ensayo te lo dejamos una reseña crítica. ¿Tú me entiendes? Hay quien nos lleva un cuento cerrado para que le hagamos el finalito abierto atrás. Nosotros somos como plastilina para modelar. O sea, en la medida que uno prepare su cuerpo, su mente, su voz, para esto puede extraer mucho más partido a todo lo que venga. Debemos preparar más que todo nuestro instrumento para trabajar. Un actor es como una guitarra, como un violín, como un piano. De un actor pueden salir las melodías más insospechadas, las más graves, las más tiernas, las más dulces, las más graciosas. O sea, de un actor puede salir todo, porque precisamente nuestra profesión hace visible cosas invisibles. Entonces, en la medida en que uno prepare, en la medida en que uno se estudie más, porque fíjense lo curioso y lo paradójico, nosotros somos quizás los últimos que empezamos nuestras carreras, mientras que un bailarín o un músico, por ejemplo, desde una edad muy temprana empieza a trabajar sobre sí mismo, empieza a disciplinar su cuerpo de una manera, o se empieza el músico a trabajar sobre partituras, empieza a entender una lectura musical que tiene que ver con el ritmo, que tiene que ver con las cadencias, tiene que ver con la musicalidad, tiene que ver con el dominio de su instrumento. Nosotros, los actores, empezamos mucho más tarde, pero el actor tiene que trabajar sobre sí mismo, o sea, con el equipaje que el actor trae, que son sus vivencias, su madurez. O sea, que el actor, en la medida que se va poniendo más viejo, va como entendiendo más su trabajo, porque sus vivencias son mayores, su manera de entender la vida. Por eso el proceso de aprendizaje del actor nunca termina. Le decía en un inicio la manera de abordar los personajes. Yo sobre eso quisiera ponerles un ejemplo de un actor, porque a la hora de interpretar nos pasa a todos que muchas veces vamos a los estereotipos, a la manera en que quizás conocimos cómo se actúa tal personaje o más cual. Si le dices a un principiante, estás esperando en un lugar, enseguida va a mirar el reloj. Es normal y nos pasa a todos pasamos por ahí, pero yo creo que es importante en el conócete a ti mismo. Un ejercicio muy simple puede ser escoger determinados momentos del día, o escoger, ¿por qué no?, un día completo, e imaginarnos que nos estamos filmando con una cámara imaginaria y que esa cámara nos sigue a todas partes donde vamos. Estúdiense en soledad y estúdiense en familia. ¿Cómo es nuestra familia? ¿Cómo es las personas que habitan? ¿Cómo se relacionan en una escena cotidiana de la vida? ¿Cómo son cuando llegan a la casa? ¿Qué acciones está haciendo la madre? ¿Qué está haciendo el padre? ¿Qué estoy haciendo yo? Si conversamos y esa otra persona no deja de cocinar o de hacer determinada tarea en la casa, ¿cómo se comunica con nosotros para que vean? Por ejemplo, por poner un ejemplo que siempre le digo a mis alumnos, no siempre nos estamos mirando cara a cara. O sea, no siempre hay que buscar al otro en los ojos. Toda la escena no puede estar así, porque cotidianamente a veces estamos haciendo una cosa y estamos haciendo hasta dos. A veces estamos hablando por teléfono y estamos jugando con una taza, o estamos preparando el café, esa acción, y quizás no le estamos dando tanta importancia al café, pero estamos arreglando algo, o echándole azúcar al café, o estamos tomando café y estamos hablando por aquí y le estamos haciendo una señal al otro de que el que está hablando, como habla. O sea, podemos estar en tres cosas a la vez. Tenemos que estar preparados para eso, porque
Actuar no es ilustrar, o sea, uno empieza a revelar otros mundos que hay detrás. Y creo que es importante conocernos a nosotros mismos. Por eso el ejercicio ese, que es un ejercicio muy simple, como si nos filmáramos con una cámara invisible, yo creo que nos puede ayudar a muchas cosas. Pero es sobre la caracterización de personajes que yo quisiera abordar hoy. Hay un tipo de actor que puede caracterizar o puede actuarse a sí mismo. Ahí está el caso de un actor descomunal, yo creo que es icónico en el siglo XX y en lo que va del XXI, que es Marlon Brando. Y quisiera proponerles un fragmento de la película El Padrino, la primera parte del Padrino, una película también de esas que son monumentos para estudiar la presentación del personaje. Y después vamos a hablar sobre esto. That I cannot do. I'll give you anything you ask. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel, for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, you never wanted my friendship. And you were afraid to be in my debt. I didn't want to get into trouble. I understand. You found paradise in America. Had a good trade, made a good living. Police protected you, and there were courts of law. You didn't need a friend like me. But now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder. Money. I ask you for justice. That is not justice. Your daughter is still alive. Fíjense lo que les decía, cómo el actor construyó, creó toda, no se disfrazó. Caracterizarse no es disfrazarse. O sea, está toda la carga que tiene el personaje. Fíjense que es un personaje que es el padrino, es el capo principal de una familia de mafiosos. Tiene un poder desmedido sobre todas las personas que lo siguen. Sin embargo, miren, la manera que encontró el actor es desde la tranquilidad, habla muy bajo y eso obliga a que los otros escuchen. Entonces, eso es también una muestra de poder que tiene el actor. La tranquilidad, la suavidad, incluso lo que encontró el actor, que es una secuela de una enfermedad, de paperas, de eso, le da una peculiaridad y una manera también de hablar muy suave, muy despacio, muy tranquila. Entonces, el actor se está yendo al lado contrario, porque lo obvio, está huyendo de lo obvio. Lo obvio sería alguien autoritario, alguien que grite, que ponga, que trabaje sobre la histeria, que domine sobre la histeria. Sin embargo, el actor todo el tiempo de la película está evitando esos momentos hasta el momento que tiene que saltar y agarrar a alguien y darle 2 bofetones a alguien. Creo que es importante que miren cómo a veces yendo al lado contrario, desde el lado contrario, podemos entonces hacer aflorar esas cosas y siempre trabajar sobre la relajación. Que la relajación no quiere decir que trabajemos, que seamos un trapo, que estemos así muertos. La relajación está porque con la relajación afloran las cosas que de verdad son esenciales. Es como trabajar con la mirada.
el actor debe saber siempre a dónde mira y por qué mira. Porque si yo estoy conversando con ustedes ahora, si yo estoy conversando con ustedes, pero mi vista se va para allá, inmediatamente cambia todo el centro de atención. O sea, el actor tiene que estar consciente siempre a dónde mira. Hablando sobre Brando y sobre El Padrino, él no deja de ser en ningún momento ese actor que lleva también toda una fuerza por dentro, y ahí está el momento cuando le matan a su hijo Sonny, u otros momentos, el momento del atentado, o el momento cuando se reúne con los demás capos. Pero yo lo que quisiera, porque estamos hablando de caracterizaciones y de estereotipos, proponerles ver el momento de la muerte, del personaje. Fíjense que es una muerte, yo diría, ingenua. Muere jugando con su nieto, en una escena aparentemente nada trascendental, jugando entre unos sembrados y jugando, se pone incluso unos colmillos y cuentan que fue cierto, que improvisó un poco, incluso llega a asustar al niño de verdad, fue algo que no estaba previsto, y lo asusta de verdad, y el niño llora de verdad, y eso le da también una verdad a la escena, porque es importante que aunque uno se ponga lo que se ponga encima, nunca se debe abandonar el camino de la verdad. Eso es tangencial a la hora de abordar cualquier personaje, que no sea un disfraz, que siempre haya verdad. Por eso les propongo ver esta escena memorable. Quiero naranja. Es un truco. Ve allá. Ve allá. Diego. ¿Dónde estás? Fíjense qué interesante lo que les decía. O sea, el actor no abandona en su personaje tras esa máscara todo ese sentido de verdad. Podríamos poner millones de ejemplos y cientos de actores que han hecho cosas memorables en ese sentido. Ahí están, no sé, por poner un ejemplo de ese tipo de actor que se caracteriza o que hizo un cine caracterizándose mucho, como Dustin Hoffman, por ejemplo. Ahí está la película Tuxi. Ahí están, qué sé yo, Rainman, por poner un ejemplo. O está Cowboy de Medianoche, pero ahí está una película en el otro lado como Kramer contra Kramer. O sea, que no es un personaje caracterizado, sino es un actor que está partiendo de sí mismo. Y creo que eso es importante. Ahí es a golpe de verdad y de ir quitando como las máscaras al personaje. Por eso le decía que es importante tanto entrar como salir. Y que una manera de actuar no es ni mejor o peor que la otra, pero el actor siempre debe estar atento a qué es lo que quiere revelar sobre el personaje. Hay una película de una actriz que yo me gusta muchísimo, Julieta Massina, una actriz
italiana, fue la compañera en vida de Federico Fellini. Y hay una película que se llama Las noches de Cabiria, que fue una película también de culto del siglo pasado. Y en Las noches de Cabiria, ella, que es una actriz también muy particular, porque es una mujer bastante, no es, digamos, la actriz del cine que todos dicen, la mujer de curvas perfectas, ni de línea, no, una mujer chiquitica, una actriz de esas maravillosas que podía hacer cualquier cosa. Y en Las noches de Cabiria, ella hace una prostituta de tercera o cuarta categoría. Y lo que yo les decía, hablando de Brando ahorita, de la ingenuidad con que él proyecta el personaje, desde la ingenuidad. Aquí les voy a proponer esta escena de Las noches de Cabiria. Les contaba un poco, esta mujer, que es una prostituta que vive en las afueras de la ciudad, lleva una vida y de momento, en una noche, por casualidad casi, que conquista la atención de un divo, de un actor, que se la lleva, y ese momento en que ella pasa delante de las otras prostitutas, como diciéndole, ¿vieron lo que me llevé? O sea, ese es un momento digno de recordar, porque miren la ingenuidad de ese personaje. Por cierto, les recomiendo a cualquier estudiante que tiene que ver estas películas, las películas de Fellini, pero sobre todo esta actuación de Giulietta Masina en Las noches de Cabiria, porque en su momento ella, bueno, conquistó por supuesto el favor de la crítica y del público con la película, pero la consideraron como si fuera una visión chaplinesca desde un personaje femenino. Además es una historia terrible y termina de una manera que no les voy a contar porque quisiera que vieran la película, pero miren la caracterización que hace el personaje y ella no deja de ser Giulietta Masina. Vieni, balliamo. Se lei vuole andare di là con gli amici suoi non faccia complimenti, sa? Che hai detto? Se vuole andare con gli amici suoi non faccia complimenti. Ah sì, basta, andiamo via. Espero que lo hayan disfrutado. Para ir un poco cerrando la idea por donde empezamos, la actuación, los estereotipos, nosotros mismos que somos cubanos, que somos latinos, que cuando hablamos, yo mismo he estado conversando con ustedes y tengo la propensión a ir narrando con las manos. Eso tiene que ver con nuestro temperamento, pero debemos, a la hora de interpretar un personaje, tratar de escapar de eso, porque si vamos a hacer un personaje cubano, entonces las manos puestas aquí y todo el tiempo estamos parloteando con las manos, y las manos van narrando como una anécdota. No podemos, a la hora de actuar, estar graficándolo todo con las manos. Los personajes tienen que hablar. Por eso yo los insto a ustedes, cuando tengan un personaje, a tratar de no mover las manos, lo menos posible, que sea a lo esencial. Me quisiera ir de esta conversación ahora porque he puesto ejemplos también de actuaciones de actores extranjeros, de una de las actuaciones más interesantes hechas en Cuba. Y se trata de un actor como Sergio Corrieri, al que todos conocen por una película, Memorias del Subdesarrollo. Y fíjense que habitualmente no está actuando el estereotipo de un burgués, sino que es una de las actuaciones, yo creo, más interesantes en materia de actuación en Cuba, porque es un actor que con una mirada irónica está llevando y sosteniendo toda esa trama, además de esa voz interior, de ese monólogo interior que tiene el personaje, lo va abordando todo. Entonces,
porque a veces actuar no es poner, es saber quitar, saber quedarnos en la esencia, quitar las máscaras, llegar a lo esencial. Me alegra que ustedes hayan compartido estos minutos. Ojalá y en otro momento también podamos hacerlo, poner otros ejemplos, trabajar sobre otras líneas del trabajo de la actuación, pero los voy a dejar con esta actuación, con este fragmento de esta actuación memorable de Sergio Corrieri en una de las películas, yo diría, si no la más, yo creo que es la más importante de las que ha producido la cinematografía cubana. Muchas gracias. Todo sigue igual.